9 razones por las que te puede dar demencia, factores de riesgo y cuándo acudir al médico. La demencia es un término amplio que describe la pérdida de la capacidad de pensar, la memoria, la atención, el razonamiento lógico y otras habilidades mentales. Estos cambios son lo suficientemente graves como para interferir con el funcionamiento social u ocupacional. Muchas cosas pueden causar demencia. Ocurre cuando las partes de tu cerebro que se utilizan para el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones y el lenguaje están dañadas o enfermas. Es posible que también escuches que se llama trastorno neurocognitivo mayor. Aproximadamente, entre el 5% y el 8% de los adultos mayores de 65 años tiene algún tipo de demencia. Este porcentaje se duplica cada 5 años, después de los 65 años. Hasta la mitad de las personas de 80 años tienen algo de demencia. A continuación en este video analizaremos 9 razones por las que te puede dar demencia, los factores de riesgo de padecer esta afección neurológica y cuándo acudir al médico. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La demencia es causada por el daño o la pérdida de células nerviosas y sus conexiones en el cerebro. En función del área del cerebro dañada, la demencia puede tener un impacto diferente en las personas y provocar diferentes síntomas, pero existen factores de riesgo y enfermedades que pueden provocar o estar íntimamente relacionados a los síntomas de demencia. Veamos cuáles son. Número 1. Enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja y atrofie y que mueran las células cerebrales. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, una disminución continua en las habilidades de pensamiento, comportamiento y sociales que afectan la capacidad de una persona para funcionar de forma independiente. Aproximadamente 5.8 millones de personas en los Estados Unidos de 65 años o más viven con la enfermedad de Alzheimer. De ellos, el 80% tiene 75 años o más. De los aproximadamente 50 millones de personas que padecen demencia en todo el mundo, se estima que entre el 60% y el 70% padecen la enfermedad de Alzheimer. Los primeros signos de la enfermedad incluyen el olvido de eventos o conversaciones recientes. A medida que avanza la enfermedad, una persona con la enfermedad de Alzheimer desarrollará un deterioro grave de la memoria y perderá la capacidad para realizar las tareas diarias. Número 2. Enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria poco común que causa la degradación progresiva o degeneración de las células nerviosas del cerebro, especialmente en áreas de movimiento y coordinación motora. La enfermedad de Huntington tiene un gran impacto en las capacidades funcionales de una persona y generalmente resulta en trastornos del movimiento, del pensamiento o cognitivos y psiquiátricos. Los síntomas de la enfermedad de Huntington pueden desarrollarse en cualquier momento, pero a menudo aparecen por primera vez cuando la persona tiene entre 30 y 40 años. Si la afección se desarrolla antes de los 20 años, se denomina enfermedad de Huntington juvenil. Cuando la enfermedad de Huntington se desarrolla temprano, los síntomas son algo diferentes y la enfermedad puede progresar más rápidamente. Número 3. Lesión cerebral traumática. La lesión cerebral traumática generalmente es el resultado de un golpe violento o una sacudida en la cabeza. Un objeto que atraviesa el tejido cerebral, como una bala o un trozo de cráneo roto, también puede causar una lesión cerebral traumática. Una lesión cerebral traumática leve puede afectar temporalmente las células cerebrales.
Una lesión cerebral traumática más grave puede provocar hematomas, desgarros de tejidos, sangrado y otros daños físicos en el cerebro. Estas lesiones pueden provocar complicaciones a largo plazo o la muerte. La lesión cerebral traumática generalmente es causada por un golpe u otra lesión traumática en la cabeza o en el cuerpo. El grado de daño puede depender de varios factores, incluida la naturaleza de la lesión y la fuerza del impacto. Los eventos comunes que causan una lesión cerebral traumática incluyen los siguientes. Caídas. Las caídas desde la cama o una escalera, escaleras abajo, en el baño y otras caídas son la causa más común de lesión cerebral traumática en general, particularmente en adultos mayores y niños pequeños. Colisiones relacionadas con vehículos. Las colisiones que involucran automóviles, motocicletas o bicicletas y peatones involucrados en tales accidentes son una causa común de lesión cerebral traumática. Violencia. Las heridas de bala, la violencia doméstica, el abuso infantil y otras agresiones son causas comunes. El síndrome del bebé sacudido es una lesión cerebral traumática en bebés causada por sacudidas violentas. Lesiones deportivas. Las lesiones cerebrales traumáticas pueden ser causadas por lesiones de varios deportes, como fútbol, boxeo, fútbol americano, béisbol, lacrosse, patineta, hockey y otros deportes extremos de alto impacto. Estos son particularmente comunes en la juventud. Exposiciones explosivas a otras lesiones de combate. Las exposiciones explosivas son una causa común de lesiones cerebrales traumáticas en el personal militar en servicio activo, aunque aún no se comprende bien cómo se produce el daño. Muchos investigadores creen que la onda de presión que atraviesa el cerebro interrumpe significativamente la función cerebral. La lesión traumática cerebral puede causar una sobreexpresión de la proteína precursora beta-amiloide, lo que lleva a la acumulación de depósitos de beta-amiloide en el cerebro, similar a la observada en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. También se ha observado que alteraciones de la vasculatura cerebral posterior al traumatismo como posible causa. Número 4. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es un trastorno cerebral degenerativo que conduce a la demencia y en última instancia a la muerte. Los síntomas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob pueden ser similares a los de otros trastornos cerebrales similares a la demencia, como la enfermedad de Alzheimer. Pero la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob suele progresar mucho más rápidamente. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob captó la atención del público en la década de 1990, cuando algunas personas en el Reino Unido desarrollaron una forma de enfermedad, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante, después de comer carne de ganado enfermo. Sin embargo, la enfermedad clásica de Creutzfeldt-Jakob no se ha relacionado con la carne de res contaminada. Todos los tipos de esta enfermedad son graves pero muy raros. En todo el mundo, se diagnostican aproximadamente 1 o 2 casos de esta enfermedad por cada 1.000.000 de personas cada año, con mayor frecuencia en adultos mayores. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y sus variantes pertenecen a un amplio grupo de enfermedades humanas y animales, conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles. El nombre deriva de los agujeros esponjosos, visibles al microscopio, que se desarrollan en el tejido cerebral afectado. La causa de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y de otras encefalopatías transmisibles similares parecen ser versiones anormales de un tipo de proteína llamada prion. Normalmente esta proteína se produce en nuestro cuerpo y son inofensivas, pero cuando se deforman, se vuelven infecciosas y pueden dañar los procesos biológicos normales. Número 5. Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente, a veces con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son comunes,
pero el trastorno también suele causar rigidez o lentitud de movimientos. En las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson, tu rostro puede mostrar poca o ninguna expresión. Es posible que tus brazos no se balanceen cuando caminas. Tu habla puede volverse suave o arrastrada. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson empeoran a medida que su afección progresa con el tiempo. En la enfermedad de Parkinson, ciertas células nerviosas o neuronas del cerebro se degradan o mueren gradualmente. Muchos de los síntomas se deben a la pérdida de neuronas que produce un mensajero químico en tu cerebro llamado dopamina. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, causan una actividad cerebral anormal, lo que conduce a un movimiento deficiente y otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Número 6. Accidente cerebrovascular. Hay dos formas principales de accidente cerebrovascular. Una arteria bloqueada, en este caso se llama accidente cerebrovascular isquémico, o una fuga o estallido de un vaso sanguíneo, denominado accidente cerebrovascular hemorrágico. Algunas personas pueden tener solo una interrupción temporal del flujo sanguíneo al cerebro, conocida como un ataque isquémico transitorio, que no causa síntomas duraderos. En cualquier caso, el deterioro cognitivo siempre está en relación a la ubicación de la lesión cerebral y a la extensión del daño, que a corto o largo plazo predispone a demencia. Accidente cerebrovascular isquémico. Este es el tipo de accidente cerebrovascular más común. Ocurre cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan o bloquean, lo que provoca una reducción grave del flujo sanguíneo o isquemia. Los vasos sanguíneos bloqueados son causados por depósitos de grasa que se acumulan o por coágulos de sangre u otros desechos que viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en los vasos sanguíneos del cerebro. Accidente cerebrovascular hemorrágico. Ocurre cuando un vaso sanguíneo en tu cerebro tiene fugas o se rompe. Las hemorragias cerebrales pueden ser el resultado de muchos problemas que afectan los vasos sanguíneos. Los factores relacionados con el accidente cerebrovascular hemorrágico incluyen presión arterial alta incontrolada, sobretratamiento con anticoagulantes, protuberancias en los puntos débiles de las paredes de los vasos sanguíneos, o aneurismas o trauma como un accidente automovilístico, entre otras. Busca atención de emergencia incluso si crees que has tenido un ataque isquémico transitorio, porque tus síntomas mejoraron. No es posible saber si estás sufriendo un accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio, basándose únicamente en tus síntomas. Si has tenido un ataque isquémico transitorio, significa que puedes tener una arteria parcialmente bloqueada o estrecha que conduce a tu cerebro. Tener un ataque isquémico transitorio aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular completo más adelante. Número 7. Hematoma subdural. Es una patología intracraneal común y una de las principales causas de demencia irreversible. Se cree que la hematoma subdural afecta al menos a 60,000 nuevas personas en los Estados Unidos anualmente para el año 2030. Esto puede ser el resultado de un traumatismo cráneoencefálico leve a moderado que conduce a una hemorragia. Los efectos a corto y largo plazo del hematoma subdural están en relación al efecto que provoca sobre los vasos linfáticos durales. Los hematomas subdurales requieren atención médica tan pronto como aparezcan los signos y síntomas para poder prevenir el daño cerebral permanente. El riesgo de hematoma subdural aumenta con la edad. El riesgo también es mayor para las personas que tomen aspirina u otro medicamento anticoagulante todos los días. Número 8. Hidrocefalia de presión normal. La hidrocefalia de presión normal es un aumento anormal del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos o cavidades del cerebro. Se presenta cuando el flujo normal del líquido cefalorraquídeo entre el cerebro y la médula espinal resulta bloqueado de alguna forma. Esto hace que los ventrículos aumenten de tamaño y que aumente la presión sobre el cerebro. La hidrocefalia de presión normal se puede presentar en personas de cualquier edad,
pero casi siempre afecta a los ancianos. Puede ser el resultado de una hemorragia subaracnoidea, lesión traumática a la cabeza, infección, tumor o complicaciones de cirugía. Sin embargo, muchas personas presentan hidrocefalia, depresión normal, aun cuando no presenten ninguno de estos factores. En estos casos, la causa de trastorno es desconocida. Los síntomas de la hidrocefalia depresión normal incluyen deterioro mental y demencia progresivos, problemas para caminar y pérdida del control de la vejiga, lo que conduce a la micción frecuente o incontinencia de la persona. También puede presentar una desaceleración general del movimiento o quejarse de que sienten los pies trabados. Dado que estos síntomas son similares a los de otras enfermedades como las de Alzheimer, Parkinson o Creutzfeldt-Jakob, el trastorno a menudo se diagnostica equivocadamente. Muchos casos pasan inadvertidos y jamás reciben el tratamiento adecuado. Número 9. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad potencialmente incapacitante del cerebro y la médula espinal, es decir, del sistema nervioso central. En la esclerosis múltiple, el sistema inmunológico ataca la vaina protectora o mielina, que cubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre tu cerebro y el resto de tu cuerpo. Eventualmente, la enfermedad puede causar daño permanente o deterioro de los nervios. Los signos y síntomas de la esclerosis múltiple varían ampliamente y dependen de la cantidad de daño nervioso y de los nervios afectados. Algunas personas con esclerosis múltiple grave pueden perder la capacidad de caminar de forma independiente, mientras que otras pueden experimentar largos periodos de remisión sin nuevos síntomas. No existe cura para la esclerosis múltiple. Sin embargo, los tratamientos pueden ayudar a acelerar la recuperación de los ataques, modificar el curso de la enfermedad y controlar los síntomas. Factores de riesgo. Muchos factores pueden eventualmente contribuir a la demencia. Algunos factores, como la edad, no se pueden cambiar. Otros pueden tratarse para reducir el riesgo. Factores de riesgo que no se pueden cambiar. La edad. El riesgo aumenta a medida que envejeces, especialmente después de los 65 años. Sin embargo, la demencia no es una parte normal del envejecimiento y puede ocurrir en personas más jóvenes. Antecedentes familiares. Tener antecedentes familiares de demencia te pone en mayor riesgo de presentar la afección. Sin embargo, muchas personas con antecedentes familiares nunca presentan síntomas, y muchas personas sin antecedentes familiares sí lo hacen. Pero hay exámenes para determinar si tienes ciertas mutaciones genéticas. Síndrome de Down. Hacia la mediana edad, muchas personas con síndrome de Down presentan la enfermedad de Alzheimer al inicio temprano. Factores de riesgo que puedes cambiar. Es posible que puedas controlar los siguientes factores de riesgo para la demencia. Dieta y ejercicio. Las investigaciones demuestran que la falta de ejercicio aumenta el riesgo de demencia, y que aunque no existe una dieta específica que reduzca el riesgo de demencia, las investigaciones indican una mayor incidencia de demencia en las personas que tienen una dieta poco saludable, en comparación con las que siguen una dieta de estilo mediterráneo, con alto contenido de frutas y verduras, granos enteros, frutos secos y semillas. Consumo excesivo de alcohol. Se sabe desde hace tiempo que el consumo de grandes cantidades de alcohol provoca cambios en el cerebro. En varios estudios y revisiones de gran envergadura se determinó que los trastornos del consumo de alcohol estaban vinculados a un mayor riesgo de demencia, en particular a la demencia de aparición temprana. Factores de riesgo cardiovascular. Estos incluyen presión arterial alta o hipertensión, colesterol alto, acumulación de grasas en las paredes arteriales o aterosclerosis y obesidad. Depresión. Aunque todavía no se entiende bien, la depresión en la tercera edad podría indicar el desarrollo de demencia. Diabetes. Tener diabetes puede aumentar el riesgo de demencia, especialmente si está mal controlada. Tabaquismo.
Fumar podría aumentar el riesgo de desarrollar demencia y enfermedades de los vasos sanguíneos. Contaminación del aire. Según los estudios hechos en animales, las partículas de la contaminación del aire pueden acelerar la degeneración del sistema nervioso. Y según los estudios en humanos, la exposición a la contaminación del aire, particularmente por los gases de escape del tráfico y la quema de madera, se asocia con un mayor riesgo de demencia. Traumatismo craneal. Las personas que han sufrido un traumatismo craneal grave corren más riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Varios estudios de gran envergadura hallaron que en personas de 50 años o más que tuvieron una lesión cerebral traumática, el riesgo de padecer demencia o enfermedad de Alzheimer es mayor. El riesgo aumenta en personas con lesiones cerebrales traumáticas múltiples y de mayor gravedad. Algunos estudios implican que el riesgo puede ser mayor dentro de los primeros 6 meses a 2 años después de la lesión cerebral traumática. Alteraciones del sueño. Las personas que padecen apnea del sueño y otras alteraciones del sueño podrían tener un mayor riesgo de desarrollar demencia. Deficiencias vitamínicas y nutricionales. Los niveles bajos de vitamina D, vitamina B6, vitamina B12 y folato pueden aumentar el riesgo de demencia. Algunos medicamentos pueden empeorar la memoria. Intenta evitar los productos de venta libre que ayudan a dormir, que contengan difenhidramina, y los medicamentos usados para tratar las urgencias urinarias como oxibutinina. Limita también los sedantes y las pastillas para dormir y habla con tu médico para ver si alguno de los medicamentos que tomas puede empeorar tu memoria. ¿Cuándo acudir al doctor? Cuando comienzan a aparecer despistes, problemas de memoria recientes o de atención y nos preocupan, es necesario acudir al médico de atención primaria para una primera evaluación general. Tras esta visita, se decidirá si es preciso acudir o no al especialista para un análisis más profundo. Es muy frecuente cometer errores debido a despistes por falta de atención. Cuando ya se repiten o nos preocupan es cuando debemos acudir al médico general para determinar el camino a seguir. Recibir un diagnóstico de demencia puede ser devastador. Tendrás que tener en cuenta muchos detalles para asegurar que tú y las demás personas estén lo más preparados posibles para enfrentar una afección que es impredecible y progresiva. Si presentas problemas de memoria reciente o de atención, despistes y te preocupan, no dudes en acudir al médico, ya que podría tratarse de las primeras manifestaciones de demencia. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan las 9 razones por las que te puede dar demencia, factores de riesgo y cuándo acudir al médico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.